Bergen-Belsen. En un lugar de tanto horror, surgió una modesta heroína. She was for us an angel. We all knew, as young as we were, that this woman was really doing something to save our life. Their mothers was taken away. I had to take care of them. El ángel de Bergen-Belsen. Auschwitz. De los 6 campos de exterminio establecidos por los nazis, este nombre es uno de los más conocidos, como lo son las historias de los que perdieron la vida y la de los pocos sobrevivientes. Los judíos enviados a Auschwitz fueron recibidos con un letrero en alemán que rezaba Arbeit macht frei, que en español significa libertad mediante el trabajo. Una vez dentro, una formación decidiría a cuál de los 3 campamentos iría cada uno: el de prisioneros, el de trabajos pesados o el de exterminio. Para los ancianos, los débiles y las mujeres con hijos, el único destino eran las cámaras de gas. Para los otros, la edad, las habilidades o la fuerza física podían constituir una esperanza de sobrevivir. Entre los judíos enviados a Auschwitz se encontraba una mujer de 19 años llamada Luba. Luba llegó en un grupo de 2.600 provenientes del gueto polaco Pruszczany la mañana del 30 de enero de 1943. Junto a ella se encontraba su suegra, Lejiska, y Yitzhak, su hijo de 4 años. Los nazis inspeccionaron el grupo y de inmediato comenzaron a seleccionar a los que irían al campo de exterminio. A medida que los guardias se acercaban, Lejiska vio cómo una joven madre trató de ocultar a su hijo bajo su chal. Pero sus esfuerzos fueron en vano y solo sirvieron para intensificar la golpiza que recibió antes de ser arrojada al vagón. En un intento por salvar la vida de Luba, quien seguramente sería enviada al campo de exterminio si la veían con su hijo en sus brazos, Lejiska tomó al niño y lo apretó contra su pecho y se abalanzó al nazi cercano. El sacrificio de Lejiska selló el juramento que le hizo a su hijo antes de que la enviaran a Auschwitz. En el momento en que su suegra y el niño eran alejados, Luba la miró y Lejiska le dijo: «Le prometí a mi hijo que haría lo que fuera por salvar tu vida, lo que fuera». Gracias a la acción de su suegra, Luba salvó su vida. Luba era una mujer fuerte y vigorosa. Los nazis, cuyas órdenes eran arrasar las pequeñas aldeas alrededor de Auschwitz, pusieron a Luba a demoler casas. Puesto que había pasado mucho tiempo trabajando con su padre en los campos de la granja familiar, al norte de Polonia, estaba en condiciones para soportar tiempos inclementes, largas horas de trabajo y poco alimento. Por consiguiente, pudo manejar los rigores diarios de la vida en el campo de concentración nazi mucho mejor que las otras mujeres sadinas con las que compartía la barcho. En ocasiones, Luba recibía muestras de gentileza de algunos de los guardias, como un pedazo de pan o agua para beber. Bajo esas circunstancias, recibir comida extra fue la clase de suerte que le permitió a Luba soportar la vida cotidiana de Auschwitz. No todos los prisioneros de Auschwitz tenían esa suerte, pero Luba se vio favorecida por una serie de coincidencias que le abrían nuevas puertas y nuevas esperanzas de sobrevivir. El primero de los 2 extraordinarios eventos fue su encuentro con una de las doctoras del campo. El nombre de la doctora era Orla. Ella y la hermana de Luba se conocieron en una prisión alemana antes de la guerra. Ambas habían sido encarceladas por simpatizar con las ideas comunistas. Aunque Orla no conocía a Luba,
Cuando pasó cerca de ella, su voz le resultó muy familiar. I was standing in the line and talking to some friends. She passed by and she stopped. She says, "What name?" She says, in German, "Haben Sie eine family?" That I have family. I said, "No." I said, did I have family? Yes. Did you have sisters? I said, yes. What was your name? I said, Leah. She says, Leka? And I was getting numb. And she says, "I know your sister, Leka." And she picks up your two fingers. She says, "If there's going to be one Jew in Auschwitz, you will be the second one. I'll save you as long as I will be alive." Orla mantuvo su promesa. Poco después de conocerse, empleó a Luba como su criada personal, una posición que le permitiría cuidar de Luba. A menudo Orla, quien tenía acceso a los suministros médicos, pedía a Luba realizar peligrosos actos de soborno con los encargados de los suministros del campo. Después de que se salvara milagrosamente de un infructuoso intento para cambiar una barra de jabón por un poco de alimento, Orla comprendió que Luba no estaba más segura con ella que con las otras prisioneras. Luba fue enviada de regreso a la barraca 8, donde se le asignó una tarea muy peor que tenía anteriormente: transportar los cadáveres de los camiones a los campos crematorios. Cierto día, mientras trabajaba, el destino le sonrió de nuevo. Esta vez atrajo la atención de un oficial ruso que se encontraba como prisionero de guerra en el campo de concentración de hombres. Su nombre era Simon Alexander y había sido vecino y amigo de Luba en el pequeño pueblo polaco de Hajnówka, cerca de la frontera rusa, donde Luba vivía con su esposo y su hijo antes de que los obligaran a mudarse al gueto. En numerosas ocasiones, después de cazar un animal para preparar kosher, Luba le regalaba los trozos restantes de carne a Simon y su familia. A menudo Luba y su esposo se sentaban en el porche de la casa de Simon e intercambiaban historias y entonaban canciones. Para entonces Luba tenía 18 meses en Auschwitz. Había perdido mucho peso y le habían rapado el cabello. Pero Simon reconoció la cara de Luba. Cuando estuvo seguro de que ningún guardia lo veía, dejó caer una nota en el piso y le hizo un gesto a Luba para que la recogiera. A piece of paper, but saying in Russian, "If you are the woman what used to live on the street, Bochna, the number was 4. Tomorrow when we will walk here, if you are the woman, make me your head like this. If you are not the woman, make like this." So I was standing the next morning, and I was making like this. So he picks up like this both hand, and he's... Luba de la horrible tarea de transportar a los cadáveres. Con la ayuda de Simon, Luba sobrevivió muchos meses más e incluso pudo ayudar a su compañera de barraca, Hermina Kranz. Las dos mujeres se volvieron muy unidas desde el primer mes en Auschwitz. Juraron solemnemente cuidar la una de la otra. That's wherever you live together, you seek your help on each other. If we die together. A medida que pasaba el tiempo, la supervisora exigía más de Simon. No valdría lo suficiente para que ella siguiera arriesgando su vida por una judía. Simon sentía que los días de Luba y Hermina estaban cortos, así que las instó a ofrecerse como voluntarias en algún transporte que era de Auschwitz. Cuando llegó una orden que solicitaba enfermeras para ser transportadas al campo Bergen-Belsen, las dos mujeres se inscribieron y lograron salir de Auschwitz.
Junto a otras mujeres, Luba y Hermina viajaron 800 kilómetros de Auschwitz a Bergen-Belsen. En el camino a Berlín, los aliados mediaban con tanta violencia que las mujeres tuvieron que pasar varios días con soldados nazis. Después del peligroso viaje, las 7 mujeres finalmente llegaron a Bergen-Belsen, donde les asignaron una barraca al final del campo de mujeres. Al día siguiente, comenzaron su trabajo en el hospital atendiendo a los soldados alemanes heridos por los aliados en el frente. Luba había aprendido que la apariencia podía mejorar la situación de los prisioneros dentro de los campos, así que se confeccionó un suéter con una manta y se decoloró el cabello con agua oxigenada, y gracias a sus pocos conocimientos del idioma, logró establecer cierto respeto con sus captores alemanes, lo cual fue vital durante los días que siguieron. El 5 de diciembre de 1944, Luba se despertó sobresaltada por el sonido de voces de niños y de los camiones que avanzaban en medio del silencio de la noche. I lay with my friend Hermine and I begged her. I said, Hermine, do you hear crying? She says, oh my God, you're going to get crazy. Over here, crazy people, if anybody got crazy, this was the bosses. So, but I said, the crying are coming closer. She says, I don't hear nothing. And I was seeing from my eyes the way my child was crying. And Ali pulled out his hand, crying, Mama. And I opened the door and I ran out. Luba no podía creer lo que veían sus ojos cuando abrió la puerta de la barraca. Donde antes había un terreno vacío, la luz de la luna revelaba 2 camiones llenos de niños. Luba comenzó a vagar entre el grupo. Después de un momento, los camiones retrocedieron y se alejaron en medio de la noche. Aturdida, confundida y emocionada, Luba tomó la decisión de traer a los niños a su barraca para darles refugio durante la fría noche. Temprano en la mañana se aproximó a uno de los guardias para preguntarle sobre los niños. And I ran up to him and I touched him at his sleeve and he smacked me. And as my blood started running, he smacked me in my teeth. He beat me a tooth out. I said to him, I lost my child and I want to be the mother to children. I want to take care of them. Please, would you let me? El comentario de Luba debe haber sorprendido al guardia nazi, porque le dijo que si deseaba quedarse con esos mugrientos niños judíos, podía hacerlo. Con la ayuda de Hermina y de otras mujeres, Luba comenzó a hacerse cargo de los 54 niños, cuyas edades comprendían desde los 6 meses hasta los 14 años. Al principio, la comunicación con los niños era difícil debido a la barrera del idioma, pero los niños lograron hacerle entender que eran los hijos de los trabajadores holandeses del diamante, un grupo al que los nazis se referían como Diamond Juden. En español significa los judíos del diamante. Los nazis planeaban que los padres de los niños, que eran hábiles trabajadores del diamante provenientes de Ámsterdam, trabajaran en la fábrica procesadora de diamantes que se construiría en Bergen-Belsen. Sin embargo, Alemania estaba perdiendo la guerra y tenía dificultades en conseguir los materiales necesarios para la fábrica. Los nazis le ordenaron a los judíos del diamante que divulgaran los nombres de sus proveedores no judíos, pero estos se negaron a hacerlo. Como consecuencia, los planes para la construcción de la fábrica se cancelaron. En represalia, los nazis separaron a los hombres de sus esposas e hijos. They called us out and they said, going, your husband is. So bring the children out and bring
bring the case. We were allowed one case each, you see. Bring the cases out. We get them out there, and they say, well, you women are going to walk outside the camp. The children will arrive with the suitcases. Well, we walked out the camp, and we waited for our children, and they never arrived. Los hombres fueron enviados al campo de concentración y las mujeres fueron asignadas a fábricas de municiones clandestinas. Los niños fueron trasladados a un área de detención cerca de las barracas de la SS. Era la primera vez que los niños se encontraban completamente solos en Belsen. Estaban hambrientos. Hasta el 3 de diciembre a los judíos del Diamante se les permitió vivir con sus familias a pesar de que eran prisioneros. Permanecer junto a sus padres les brindaba a los niños una sensación de seguridad. Pero cuando los llevaron a la lúgubre área de detención estaban aterrorizados. Los niños del Diamante permanecieron allí durante varias horas, completamente solos, hasta que decidieron comenzar a gritar para atraer la atención de alguna persona. Un guardia nazi se acercó seguido de 2 prisioneros, cada uno con sendas cajas de emparedados. A pesar de que el alimento ayudó a mitigar su hambre, los niños no dejaron de gritar. El nazi regresó, esta vez acompañado de otro guardia y 2 camiones. Subieron a los niños a los camiones y los condujeron fuera del campo. And the truck kept on driving around and around in circles without any goal, without any way. And we were very scared because we knew they had anything good in mind with us. And they're most probably going to kill us that night. Finalmente, el camión que iba al frente se detuvo. Los niños escucharon discutir a los 2 conductores. Aunque no pudieron entender lo que decían, fue obvio que la decisión fue regresar a Belsen. As far as I can remember, all of a sudden we were in a barrack, which was not part of the Sternlager, as far as I could remember. It was on the other side of the main road through the camp. And we were in this barrack. I don't remember whether it was half a day or 2 days. And all of a sudden I became aware of this woman called Luba. This woman appeared as if from nowhere. I always remember her face. She had like very expressive eyes. So when you looked Luba in the eyes, you saw the universe, you saw everything you needed to see. You saw hope, you saw courage, you saw strength. And a personality like that has that kind of charisma can do wonders. Luba arriesgaba su vida por los niños todos los días. Pero al igual que en Auschwitz, el destino la favoreció en diversas ocasiones. Un despiadado guardia fuera de la barraca impedía a las mujeres recoger la leña que necesitaban para encender la pequeña estufa de la barraca. Si el guardia descubría alguna de ellas recogiendo aunque fuese un pequeño trozo de madera, le propinaba una severa golpiza. Cuando las mujeres descubrieron que el guardia se sentía atraído por Luba, decidieron que ella sería la encargada de recolectar la leña. Cierto día, después de recoger toda la madera que podía, Luba escuchó la conversación de 2 prisioneros rusos. One Russian one says to the other, if she could only understand Russian, we could have asked Bekter that he shouldn't heat us so much on the barracks. He should give us a little more food. He can get us some shoes on our feet. He loves her. And I was listening to that, and I raised up my head, and I make like this. Luba logró convencer al guardia para que ayudara a los prisioneros rusos, pero temía alentar sus sentimientos amorosos hacia ella.
Cuando recibió una carta en la que el guardia le proponía que se casara con él cuando terminara la guerra, se sintió horrorizada. He says in the letter that when the war is over, he wants me to marry him. So I go inside in the barrack and I cry. I says, my God, it's a murder. How can he have a nerve? So there was a girl, she says, if you don't write him a letter, I will write him. And I will tell him, yes, you will marry him. Because if not for him, we will drop dead, all of us here. Luba accedió a responder la carta, aunque rechazó la propuesta matrimonial. Por fortuna, el cortejo solo duró unas pocas semanas, pues el guardia fue transferido a otra parte del campo. Luba no volvió a saber de él. Sin embargo, antes de ser trasladado, le ofreció el último recordatorio de sus sentimientos por ella. Apiló suficiente leña al lado de su barraca como para pasar lo que quedaba del invierno. Con el problema de la leña solucionado, Luba pudo concentrarse en conseguir más alimento para los niños. Luba tenía acceso al campo de los hombres donde se encontraba la cocina. Todos los días iba a buscar comida y en ocasiones recibía una carretilla llena de sopa de nabo, apenas suficiente para alimentar a todos los niños. Por fortuna, descubrió que los soldados rusos y unos compasivos prisioneros holandeses estaban asignados a la cocina. A partir de entonces pudo obtener también pan, carne de caballo y vegetales. Pero pasar la comida por la entrada custodiada por soldados representaba otro problema para Luba. Si alguno de los guardias encontraba las hogazas de pan dentro de la sopa de nabo, Luba recibiría un severo castigo. Con el tiempo, uno de los guardias la descubrió. Introdujo la bayoneta en el barril de sopa y encontró un pedazo de carne de caballo y varias patatas. Pero una vez más el destino desempeñó un papel determinante en la supervivencia de Luba. El guardia le dijo a Luba, como te pareces a mi esposa difunta, te voy a dejar pasar. Pero no intentes esto con los otros guardias porque te matarán. Durante el resto de su permanencia en Belsen, el guardia la ayudó a contrabandear el alimento para los niños, quienes se sentían seguros gracias a Luba. Once we were in that barrack with Luba, and once we were in that part of the camp, I was very unaware of German soldiers, SS or Wehrmacht. I was aware of loads of dead bodies all around, stacked, this high. We walked and played, not with the bodies, let me add, but we walked between the bodies. Aunque la muerte y el caos rodeaban la barraca de Luba, adentro reinaba el orden. Life at Luba was like this. We had to listen to Luba with unquestionably discipline. We had to listen to her, to do whatever she says we had to do. And we did it. I mean, she wasn't cruel or anything. She was good to us. We all knew, as young as we were, that this woman was really doing something to save our life. Aunque era estricta con el cumplimiento de las reglas, a menudo Luba les mostraba a los niños su lado cálido mediante una historia o una canción de cuna antes de dormir. I think I remember that Luba, before that the small children are sleeping, that she sings for the little lullaby to make the children a little bit quiet. Mientras Luba salía a conseguir el alimento, los niños la esperaban afuera o se quedaban adentro cuidando a los otros niños, o bien permanecían en sus camas y compartían historias. The days were all in line
with the conditions we found ourselves in. We were talking about the stories that we had heard from Luba and the other women about Auschwitz and how people were gassed in Auschwitz. And we were trying to determine if we ever had to go to the gas chamber, how we could fool the Germans and maybe run around the building or run away very secretly and not be gassed. And, you know, we were children, so we were speculating on that. And then we were speculating on the fact that somebody had heard that there was an invasion in Normandy and that the troops were already in France. A medida que las noticias de la liberación de Belsen comenzaron a circular por el campo de concentración, los niños pasaron el resto de su encarcelamiento preguntándose si los aliados llegarían lo suficientemente rápido. A medida que abril de 1945 se acercaba, los rumores del avance de las tropas aliadas comenzaron a circular en el campo de concentración, así como los de la inminente liberación de Bergen-Belsen. About 3 weeks before we were liberated, you could hear the heavy guns of the military or the allies being shot off. And there was total darkness demanded by the Germans, who patrolled the camp during the night. It was tensed in this camp. We heard the rumbling when it came to an end. We knew the gates of the camp were open. Cuando llegó el 15 de abril de 1945, el día de la liberación de Bergen-Belsen, Luba se enteró de que los guardias nazis planeaban envenenar la comida de los prisioneros sobrevivientes. Junto con Jack Rodri y otros de los niños mayores, Luba comenzó a almacenar agua y cualquier alimento que pudiera ocultar dentro de la barraca. We didn't have water and we had to cook snow to get water, and that caused us all to get typhus, and some of us had even stomach typhus. So we were all in bad shape when the liberation came. I remember distinctly being in the hospital. I remember, of course, my sister died in the hospital. I remember being better, being fed, cared for in the hospital, mostly by British Red Cross personnel from the British Army. I remember them burning some of barracks down with the flamethrowers, where we all went to look at that being done, and the watchtowers being burned down by the flamethrowers. I was by that time better, and playing with the children. We then had swings and things like that were being provided for us. Cuando todos los niños estuvieron en condiciones de abandonar Belsen, se decidió que Luba los acompañaría de regreso a Holanda, donde esperaban reunirse con los miembros sobrevivientes de sus familias. Se les dio refugio en el aula de una escuela, donde aguardaron a que llegaran sus parientes. I was sitting on the floor and all the little children around me and holding a piece for me, like this. A piece for my... I wear a white skirt and everyone had a piece, and they were sitting on the floor. The children wanted me to stay in Holland. Of course, we didn't want to leave Sister Luba behind. She was the center of our life. She had become our mother in Belsen. We were totally devoted to her. Unquestionably, we obeyed her. But she was a good woman, and we didn't want to leave her behind. Pero con el tiempo, todos los niños quedaron al cuidado de alguien, ya fuesen sus padres, algún miembro de la familia o un amigo. One week they took the last child like they took my life. I feel like there was no life for me anymore. Al no tener ningún niño a quien cuidar, Luba se sintió perdida. Aunque pudo haber permanecido en Holanda, prefirió regresar a Bergen-Belsen, donde prestó ayuda a la Cruz Roja Británica y se reunió con Germina, que se había quedado allí para atender a los enfermos. Cuando llegó a Belsen, Luba fue recibida con flores y ovaciones. Su reputación como el ángel de Bergen-Belsen se había extendido entre los sobrevivientes del campo de concentración.
Con Hermina a su lado y el apoyo de una enfermera de la Cruz Roja llamada Han, quien ayudó a Luba a cuidar a los niños del Diamante cuando liberaron el campo de concentración, Luba se hizo cargo de otro grupo de niños enfermos. Luba is a tremendous personality. I mean, there's no room big enough to hold her. So obviously she became the center of everything. We wouldn't do anything without Luba. First asking her whether she thought this was right, or shouldn't do this or that, and discussing their food requirements with them. The first thing you did when you came down in the early morning was saying, "Where's Luba?" And she really, she really was the heart of that block. Cuando llegó el momento de llevar al segundo grupo de niños a Suecia, Luba, Han y Hermina se fueron con ellos. Juntas, las tres mujeres comenzaron a reintegrarse a la sociedad civilizada. Una de sus primeras salidas fue un viaje a una tienda de departamentos en Estocolmo. They couldn't make up their mind what they were going to have. I think we spent about 3 hours there trying on and trying off. But in any case, they chose very flamboyant clothes with great big hats. And then we walked back into the square in Stockholm, and I had to go back. And that was a dreadful moment, because I had lived with these women through so many things, you know. I couldn't bear not being with them. However, lots of tears, lots of embraces. And I went to the airport, and when I looked back, there were Luba and Hermina, hand in hand, with their hats like two Victorian school children, beaming and crying at the same time. And this was a very extraordinary moment. Fue durante su permanencia en Suecia que Luba conoció a Saul Frederick, otro sobreviviente. Poco tiempo después, Saúl se enamoró de Luba y luego se comprometieron. Luego del matrimonio, un grupo de rabíes y el gobierno de Suecia enviaron a la pareja a Estados Unidos para contar sus experiencias y recaudar dinero para los sobrevivientes del Holocausto. Un ángel llega a Estados Unidos, decían los titulares de los periódicos estadounidenses. Pero a pesar de la atención que recibió, la vida de Luba en el país fue difícil desde el comienzo. Saúl tenía problemas crónicos de salud. Y aunque trabajaba como joyero, la pareja siempre tenía que luchar para conseguir el dinero para costear sus gastos médicos y mantener a sus 2 hijos. Además, Luba sentía una profunda añoranza por los niños del Diamante. 4 years I was in America and I couldn't become pregnant. And I was crying every night. I could have taken any child from them, anyone. Any child would go with me. I could have taken them. As a lot of them came, they didn't find their parents. And I didn't. I thought, I'm young. If I'll have still life, I will maybe remarry and maybe I will have a child. Yeah, I remarried my husband, and it's been about 3 years. And I walk in the streets in America, such beautiful things for children. My heart was breaking. Con el tiempo, Luba tuvo 2 hijos, pero los niños de Belsen la extrañaban. Para Jack Rodri, el dolor de la separación de Luba lo motivó a buscarla. En 1954 llegó a Nueva York y decidió que la mayor posibilidad de encontrarla era aparecer en televisión nacional y contar su historia. Jack convenció a Steve Allen para que le permitiera hablar por el micrófono durante una grabación en vivo del programa The Tonight Show, transmitido por la NBC. He came around with a microphone, interviewing different people. So first he interviewed a guy that came from Texas and had a story to tell. And then he came to me. He says, "Young man, where are you coming from?" And I said, "I come originally from Europe, but I live in Canada." He says, "What are you doing here at my show?" And then I told the story. I was looking for Luba. Her last name at the time was Trzynska.
He didn't know I married. My name was Frederick. He said Luba Trushinska, and she was called in the camp as Schwester Luba. She's my mother. And that she saved my life in Bergen-Belsen, and that they call her the Angel of Belsen, and that I would like to make contact. And he says, ladies and gentlemen, you heard him. If you know a Luba Trushinska, please contact us. Thank you, young man. And that was the whole show. That was the interview. I lay on the couch, and there's a telephone by. Almost was going up to 11 o'clock or 10 o'clock. A woman, she says, Mrs. Greenberg is my name, I never forgot. She says there's a boy on Steve Allen's show crying to find his mother. His mother, Schwester Luba. She says, do you remember such a thing? Are you the woman? She says, I thought I saw your name in the papers. I said, yes. She says, don't occupy the phone, I'm going to call Steve Allen. Poco tiempo después de que el programa saliera al aire, Jack se reunió con Luba en Washington, D.C. De inmediato reanudaron la estrecha relación que formaron en Belsen. Sin embargo, los otros niños del Diamante pasaron la mayor parte de su vida adulta preguntándose por el destino de la hermana Luba. Si habría sobrevivido después de que los dejara en aquella escuela en Holanda. A partir de 1991, esta interrogante se vio resuelta para la mayoría de los 48 niños sobrevivientes. Jack realizó un viaje a los Países Bajos. Durante su permanencia allí, se detuvo en una joyería en Ámsterdam. Jack le compró un regalo a su esposa y pagó con un cheque. El empleado se dirigió al cuarto trasero de la tienda para que el dueño lo aprobara. Irónicamente, la joyería era propiedad de Lockie Van Emden, otro de los niños del Diamante, quien de inmediato reconoció el nombre de Jack y se apresuró a salir de su oficina para comprobar si en verdad era el mismo Jack que había conocido en Belsen. Los dos se reconocieron de inmediato y se abrazaron. Lo primero que Lockie le dijo a Jack fue, ¿sabes algo de Luba? ¿Está viva? El encuentro con Lockie promovió una serie de eventos que condujo a una reunión con 30 de los niños del Diamante y Luba para conmemorar el 50º aniversario de la liberación de Bergen-Belsen. En la celebración, Luba fue condecorada con la Medalla Humanitaria de Plata en nombre de la Reina de los Países Bajos y ofreció un discurso frente a los niños que salvó y las familias que ayudó a crear. The reason I gave them so my love because I lost my child and my husband. And I was crying nights after nights. Why did God let me leave and took my child? Because in Auschwitz, when they came, they took the children with the mothers. And for me was taking just my child, and my life was put to the people which they were going to life. And I couldn't find the answer till the one night I came to Bergen-Belsen and I heard the cries from these children coming close to the barracks where I was there with my friend Hermine. And this was the Dutch children. And I find the answer and I find the purpose for my life. I can honestly say that the children, as we call ourselves still, when we met after 50 years in the hotel lobby, that within a half an hour we were the exact same group, closely knit group as we had been during those horrible times in Belsen. To see her again, she was really a lady, and I identified her with her very strongly because she was the savior of us at that time. And I had a strong feeling, you could say love. That's what it was. We children, on that moment, that we are without parents in Bergen-Belsen, was for us an angel because she saved our life. It was the only thing she could think of that perhaps would give her some comfort.
I never wanted to really to put on the children that I myself was thinking, God knows if they'll be free. I always find time in words to tell them that one day we'll be free and we'll walk like the other people walks and we'll have a life for ourselves and you will find your parents and you will grow up and you will get married and have your own family. You know, to keep them in a good humor, not to tell them that we are friends and God knows that we'll survive. And what could I tell them to make him worse? But if I had to do it, I would, no question. Not even Jewish children, any children. Even the worstest children, a child, you gotta give him the love and let him grow up with love.